Y ya está con nosotros el profesor Luis Muñoz, docente de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la UPAU, para hacer un análisis de la coyuntura económica. En los últimos días han incrementado los precios de los combustibles y por ende de los pasajes de transporte público aquí en Trujillo y también algunos productos que afectan la economía familiar. Profesor Luis Muñoz, bienvenido a Pau Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, un poco preocupados por lo que tú acabas de comentar, un poco por el aumento de precios. El tema de la inflación, César, ya era un tema resuelto para el Perú. Y hace más o menos un promedio de 8 a 12 años atrás ya la inflación no era un problema en el que estábamos pensando, más bien estábamos pensando nosotros en un problema de crecimiento, en un tema de pobreza, pero nuevamente ha vuelto a revertir el tema de la inflación y eso nos puede afectar largamente porque eso afecta directamente al bolsillo de la población. ¿Y por qué ha aparecido nuevamente este problema de la inflación? ¿Qué factores han generado nuevamente este problema, profesor Muñoz? Yo creo, sí, tres factores que se han unido lamentablemente al mismo tiempo. A ver, es un hecho de que los precios internacionales han aumentado, los commodities han aumentado. Ha aumentado, por ejemplo, el precio del petróleo internacional, ¿no es cierto? Ha aumentado el maíz, ha aumentado la soya, ha aumentado el azúcar a nivel internacional. Ahora, el Perú, en lo que es la gasolina y los derivados, dependemos, por ejemplo, de esos precios también nosotros, como los aceites y otros componentes más. Dependemos también del maíz, porque los peruanos comemos bastante pollo en la mesa peruana. Permanentemente se calcula que de la semana 4 o 3 días esté el pollo presente en las mesas de los hogares trujillanos y del Perú. También el aceite, que es un aceite que proviene de la soya básicamente, ¿no? Y también el azúcar, pero claro, el azúcar, producimos azúcar. El azúcar y el petróleo han subido por precios internacionales. Las azucareras peruanas, como están amarradas al precio internacional, también han subido sus precios. Entonces ha habido un aumento, como digo, primero internacional. El segundo factor ha sido el dólar. Como el dólar ha subido y todo lo que es maíz, todo lo que es soya es importado, entonces hay un segundo factor que ya el precio venía subiendo afuera en el mercado internacional, más el precio del dólar ha aumentado mucho más. Y el tercer factor, lamentablemente, es el factor del tema político, ¿no? Hay un conflicto entre ejecutivo y legislativo, lamentablemente, el gobierno no ha sabido sintonizar, ¿no es cierto?, con la parte política, y también tiene su cuota, pues ha puesto profesionales que lamentablemente están observados. Entonces, esa coyuntura política también ha hecho su parte. Tres factores simultáneamente, resumiendo, ¿no? Han aumentado los commodities internacionales, el dólar ha subido y la parte política. Eso ha aumentado mucho más los precios, César, y nos está afectando significativamente. Como tú decías, mira, la gasolina de enero a la fecha, a octubre, ha subido 66%. Eso nunca ha ocurrido en el país. O sea, esos precios lamentablemente nunca se han visto. Y ojalá que no se pueda arreglar, porque si sigue así, esto puede generar una espiral inflacionaria y que ojalá que no se viva, porque eso afectaría mucho más de lo que estamos ahora, ¿no? Sí, en este contexto que es difícil, como usted lo describe, profesor Luis Muñoz, ¿cuál sería la mejor estrategia desde el gobierno? ¿Qué política económica tendría que implementarse para evitar llegar a mayores niveles de preocupación y de incremento de esos precios que usted ha mencionado? Sí, lamentablemente, como te decía, el tema de política económica, en el Banco Central de Reserva le hemos podido un poco arreglar en el tema de dejar a Julio Velarde en la presidencia del BCR, ¿no? Eso por ahí ha hecho su buena parte. En el MES también tenemos ahí a Pedro Franque, pero solamente esos dos lugares, que los demás profesionales, lamentablemente no contamos con los profesionales que sean del nivel y de la altura que el Perú requiere. La política económica no está tan clara, César. Lamentablemente, pareciera como que el gobierno hace políticas económicas y no las concreta. O sea,
no veo un derrotero. Es lamentable decirlo, porque el Perú venía creciendo bastante bien, pero este entorno político creo que el Perú no se merece, ¿no? No, por ejemplo, 2 semanas atrás el gobierno dio una normatividad, por ejemplo, sobre el tema laboral, sobre la CTS, y eso ha ido en contra, a mí queda a favor. Entonces, no se, salvo también la reforma que plantea también Castillo, la segunda reforma agraria, que por ahí tiene sus cosas, pero si es que no tiene el apoyo del Parlamento, no va a poder hacer casi nada, salvo que le den facultades. Y como hay ese conflicto entre esas dos entidades, quizás no lo pueda hacer. ¿Verdad que lamentablemente no se aprecia que haya una salida en el corto plazo, César? Es lamentable decirlo, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Bien, ahora, dentro del discurso que pronunció hoy día la señora, la premier, el profesor Muñoz, la señora Mirta Vázquez, habló de manera muy, muy breve y pasó casi inadvertida en su presentación cuando dijo de la inversión extranjera, que se va a permitir la inversión, que es importante para el desarrollo de la reactivación económica. Sin embargo, no hay claridad, no se ha explicado cómo se va a generar esa reactivación económica y cómo se va a promover la inversión extranjera. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que capitales extranjeros puedan invertir y generar, por ende, profesor Muñoz, mayores puestos de trabajo que se necesita con tanta urgencia en la libertad y en el país? Cierto. Bien, César, sí. Mira, el tema de las inversiones, el gobierno tiene que hacer, para la inversión privada, no la pública. La pública sí lo puede hacer el gobierno. Pero la inversión privada son reglas de juego claras. Y por ahí el gobierno, lamentablemente, no está haciendo su mejor esfuerzo. Claro, hablamos de que hay que fomentar la inversión, hay que atraer las inversiones, pero si, por ejemplo, el gobierno por ejemplo, está comentando que va a renunciar los contratos con las petroleras, con las mineras, está dando ya una regla como que quizás a la gente no le está generando un aspecto, un ambiente favorable para las inversiones. Ha habido una encuesta hace 2 semanas atrás y el referente a la inversión privada, al marcar los empresarios han puesto que se sienten un poco como pesimistas. O sea, ahorita hay un conservadurismo, o sea, no hay lo que se pensaba. Mira, estaba antes del gobierno actual, el FMI y el BCR tenía planificado ya cómo iba a crecer el Perú, ¿no? Después de la pandemia, lógicamente. Y se había pensado crecer el próximo año 12% en inversiones. Se está pensando ahora en 6%, 5%. Entonces, claro, salvo la inversión pública que sí va a crecer, pero lo que genera empleo, César, es la inversión privada. Y a la inversión privada, para atraerla a la extranjera, es con reglas claras, o sea, y si la gente está indicando de que este gobierno quizás tiene ideas un poquito, hay un conflicto entre el partido político del gobierno actual y hay ideas un poco de tipo socialista, entonces eso ahuyenta lamentablemente, ¿no? Lamentablemente ahuyenta eso a la inversión privada. Salvo nada más, bueno, se habla a nivel internacional que en el Perú estamos viviendo una etapa en la que recién se hace justicia porque una persona de clase social, un profesor, ¿no es cierto?, de primaria, está gobernando el país, y esto lo ven como una cuestión quizás un poquito no tan típica, ¿no? Pero les parece muy bien. Pero salvo eso, pero el tema está que está bien, el profesor Castillo ganó la presidencia, pero debe rodearse de personas que son profesionales y debe dar todo el entorno, ¿no es cierto?, para hacer el crecimiento. Y creo que generar una confianza al inversionista extranjero, que no la hay. Así es. Lamentablemente si eso se arregla, yo creo que se podría, pero no hay nada que se vea que como visos a hacerlo en los próximos meses que esto ocurra, ¿no? Ya estamos llegando más de los 85 días, se pensaba en los 100 primeros días, estamos muy cerca de los 100 días y no vemos tan claro el panorama, César, ¿no? Muy bien, le agradecemos, profesor Luis Muñoz, por su participación el día de hoy, haciendo pues este análisis importante respecto a la coyuntura económica que vive el país en lo que es el incremento de los precios. Una última pregunta, el precio del dólar ha estado en las últimas semanas, profesor Muñoz, disminuyendo. ¿Usted cree que eso va a seguir o puede llegar un momento que nuevamente puede incrementarse o, como se dice, la dispararse? La semana pasada volvió a subir a 3.91
y acabo de ver el reporte del día de ayer del Banco Continental, sí, y su estudio económicos plantea que el dólar podría estar llegando a 4.10, 4.05, ¿no? Entonces, mira, el BCR hace su mejor esfuerzo por bajar el dólar, pero el tema está de que si en el Perú seguimos... ¿Por qué sube el dólar? Porque en el Perú ha habido una corrida hacia el dólar. La gente, un poco por el temor de lo que podría ocurrir, se ha refugiado en el dólar. Entonces, la demanda de dólares ha aumentado significativamente. Claro, la gente ha comprado dólares. Así es. Entonces la gente ha vendido sus acciones, se ha refugiado en el dólar y eso ha generado la demanda mayor en dólares. Ahora, en época de Navidad aumenta mucho más la demanda de dólares, por el tema de las importaciones, por ejemplo, para la campaña navideña. Se plantea de que el dólar va a subir, va a llegar a los 4 soles a este fin de año. Y yo creo que es una proyección, creo que lamentablemente ya llegó a ese techo y vamos a volver nuevamente al punto de los 4 soles, ¿no? No hay indicadores que digan que el dólar va a bajar. Bien, muy bien, profesor. Gracias nuevamente por su participación. El profesor Luis Muñoz, docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego, estuvo en UPAO Noticias. Gracias, profesor, muy amable. Hasta luego. A ustedes por la invitación. Hasta luego. Son las 5:39 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.